en la mañana de hoy vamos a culminar el estudio que hemos tenido de este capítulo que comenzamos la semana pasada. Hoy lo vamos a terminar y finalizando este capítulo estaremos entonces finalizando la introducción de la última sección del libro de Hechos. Recuerden que el libro de Hechos se divide naturalmente en los hechos que ocurrieron en Jerusalén, en Judea y Samaria y ahora hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es la parte introductoria, esa parte, esos eventos transicionales para pasar de la iglesia de Jerusalén a la iglesia, en este caso la de Antioquía, que fue la que impulsó el evangelio hasta el fin del mundo por medio de enviar a Bernabé y a Saulo a la primera obra, al primer viaje misionero. ¿Sí? Entonces, vamos a orar antes de comenzar, pedirle al Señor que este tiempo nos bendiga, nos ayude y que podamos aprender de su palabra y seamos edificados. Bendito Señor, venimos delante de ti dándote muchas gracias, porque aunque somos débiles, tú nos amas. Sabiendo tú, Señor, nuestros pecados, sabiendo tú, Señor, cómo somos, aún así nos amaste antes de la fundación del mundo. Y por eso te agradecemos, te damos gracias por tanta bondad, tanta misericordia. Tú eres un Dios bueno. Y venimos, Señor, en seguridad y en plena certidumbre de que somos aceptos delante de ti por la sangre del Cordero, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste para Él vivir por nosotros y morir por nosotros. Gracias por la bendición que nos das de congregarnos. Gracias por los hermanos que han hecho todo el esfuerzo, Señor. El pueblo, Señor, que te conoce se ha esforzado y están acá, Señor. Te pedimos tu gracia, tu ayuda, para que podamos aprender de tu palabra, que este tiempo sea de gran edificación, que tú nos hables por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, como exponente de tu palabra, a hacerlo con temor, con temblor, sabiendo que es tu palabra, Señor, son las palabras de vida eterna que salvan al pecador y santifican al creyente, Señor. Que lo que vamos a ver en la mañana de hoy sea sellado por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te pedimos tu bendición y tu gracia en este tiempo, tu asistencia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la madrugada del 15 de abril del año 1912, se produjo una de las tragedias navales más importantes e impactantes que se han recordado en la historia de la humanidad. Una embarcación transatlántica, la más grande y lujosa construida por el hombre hasta ese momento, se hundió en su primer viaje, en su viaje inaugural. Todos saben, el Titanic. La portada del diario londinense Evening News titulaba el día siguiente, el 16, en ese caso sería el 16 de abril, titulaba lo siguiente en su portada: Titánico desastre, grandes pérdidas de vida. La cifra oficial de las muertes en el Titanic fueron de 1.535 personas, es decir, más de la mitad del total de las personas que estaban allí. Apenas 2.000 personas, mucho más de la mitad. Era una tragedia, casi todos perdieron la vida, casi. Ahora, muchos han visto esa tragedia o esa catástrofe como una respuesta de Dios a la soberbia humana. Muchos acuñan una frase que supuestamente dijo quien fue el ingeniero que diseñó y estuvo detrás de la construcción del Titanic, Thomas Andrews. Él murió esa noche, él estaba allí y fue una de las víctimas que se ahogó en esa fría noche del 15 de abril. Muchas personas dicen que supuestamente él dijo que ni Dios mismo puede hundir este barco. Digo esto supuesto porque estuve tratando de investigar y realmente hay personas que no dan por cierto que él dijo esas palabras. Pero sea que lo haya dicho o no lo haya dicho,
la realidad es que esta frase sí representa, sí muestra el pensamiento de las personas que estaban en ese momento allí. De hecho, la prensa, hablando de la construcción del Titanic, le bautizaron a esta gran embarcación el insumergible. Eso sí es verdad. Le colocaron el insumergible. Por lo tanto, estamos diciendo que el pensamiento de las personas en Gran Bretaña en ese momento, ¿verdad? Hablando de esa gran embarcación, que hoy mismo existen cruceros mucho más grandes que eso, ¿sí? Pero para ellos en el momento era lo más grande que el hombre ha construido en su vida. Era casi la perfección en construcción. Pero para desaliento de estas personas que se ufanaban, que se gloriaban en esta gran embarcación, lo que pasó en el viaje inaugural realmente los humilló. El Titanic no solamente no completó el viaje hasta Estados Unidos, salió desde Southampton en Inglaterra para irse a Estados Unidos, no completó el viaje. En segundo lugar, se hundió en medio del Océano Atlántico, al norte del Océano Atlántico. No solamente se hundió, el insumergible se hundió en apenas 2 horas. Y el insumergible no solamente se hundió en 2 horas, sino que se partió. Literalmente se deshizo, se destrozó el gran insumergible. Hermanos, Dios nunca es pasivo cuando se trata de la soberbia humana. Él nunca dejará impune a cualquiera que se pone altanero contra Él. Tarde o temprano el Señor va a juzgar a los soberbios. Eso pasó con el Titanic, pero también en la historia bíblica eso pasó con los habitantes de Babel, quienes construyeron una torre que estaba significando su soberbia y altivez y orgullo. Dios los dispersó. Esa palabra dispersar en Génesis 11 nos habla de que Dios le ganó la batalla, los dispersó, los derrotó. Pero no solamente eso, también, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 5, los filisteos cuando agarran el arca de Jehová, lo colocan en el templo de su dios Dagón. Y al día siguiente dice las escrituras que el dios Dagón estaba postrado ante el arca. Una estatua postrada ante el arca de Dios. Ellos vuelven a colocar a su dios Dagón, lo ayudan a su dios, ¿verdad? Para colocarlo allí. Y al día siguiente vuelve a estar allí y con las manos cortadas. Dios humilla todo monumento de la soberbia del hombre. Pero no solamente eso, personas que se ensoberbecen, que van en contra de Dios, también Dios los humilla. Otro ejemplo bíblico, Goliat. David dijo, ¿quién es este incircunciso que blasfema el nombre del Señor? Dios lo derrotó con un muchachito. Un muchachito con una piedra derrotó al gran gigante. Hermanos, la soberbia humana nunca puede más que la soberanía y la grandeza de nuestro Dios. Siempre será vencida por nuestro gran Rey. Sobre todo cuando esa soberbia deja o pasa de ser simplemente palabrería a enfrentarse con todo lo que tenga que ver con Dios y su iglesia. Dios es el gran defensor y el gran vengador de su pueblo. Amén. Lo que Lucas nos dice en Hechos capítulo 12 es precisamente eso. Recuerden que lo que Lucas nos habla en este capítulo está centrado en la soberbia de Herodes. Los primeros versículos, en los versículos del 1 al 5, aprendimos la semana pasada que Herodes tuvo un éxito temporal en cuanto a su soberbia y sus planes. Versículos del 1 al 5, vamos a leerlo. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, los hermanos, ¿verdad? Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos,
¿Qué es lo que estaba haciendo este Herodes? Estaba buscando la aprobación de los judíos. Viendo este Herodes entonces que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, el cabecilla mayor. A Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hasta ese momento parecía un éxito total y rotundo. Todo lo que estaba haciendo Herodes, este Herodes es Herodes Agripa. Agripa primero, Herodes Agripa primero. Recuerden que él, nieto de Herodes el Grande, sus tíos se repartieron la nación, pero cada uno muere. Al final, él vuelve a recuperar todo el territorio que sus tíos se habían repartido en su momento. Calígula fue el emperador que colocó a Herodes Agripa primero allí. Herodes Agripa mata injustamente a Jacobo y ya estaba a punto de matar a Pedro. Lo que salvó a Pedro fue que estaban allí los días de los panes sin levadura, que termina con la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, la Pascua significa liberación. Lo que experimentó precisamente Pedro fue una liberación. Versículo 4, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel. ¿Por qué no lo mata inmediatamente? Porque él quiere congraciarse con los judíos, no quiere alborotarla a los judíos en pleno tiempo de los panes sin levadura. Y dice que los coloca allí. Además, luego del tiempo de los panes sin levadura, iban a haber muchos más judíos en el momento. Era un hombre astuto. Él sabía lo que estaba haciendo, sabía que iba a ganar más fama si terminaba matando entonces a Pedro. Y se aseguró de todo. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, ¿verdad? Este es más buscado que el coqui. Dice, y cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo, él quería hacerlo público, después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Allí termina la primera parte del triunfo aparente de Herodes. Herodes todo lo que estaba haciendo era para promocionarse, para atornillarse en el poder, para que los judíos ahora lo apoyaran, tener la aprobación del pueblo judío, y lo estaba aparentemente logrando. Sin embargo, lo que iba a liberar a Pedro era un milagro. Y eso fue lo que sucedió. Un milagro. Versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Lo segundo que aprendimos la semana pasada es que Dios frustra el plan soberbio de Herodes. ¿Cómo lo frustró? Por medio de la gran liberación a Pedro. Una liberación que ni el propio Pedro esperaba. Recuerden, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Por lo tanto, todo lo que estaba haciendo, o todo lo que va a narrar, mejor dicho, Lucas, es la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Eso es lo que Lucas quiere que nosotros entendamos. Que una iglesia que ora es una iglesia donde Dios va a actuar. El punto no es el poder de la oración. Hermanos, olvídese de que la oración mueve los delgados nervios del poderoso brazo de Dios. Eso no es así. Nosotros no movemos a Dios. Dios es soberano. Pero el Dios soberano ha designado la oración para Él actuar en favor de su pueblo. ¿Por qué oramos? Porque Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. La oración es un medio que contrasta con la soberbia de Herodes. La oración declara tu humildad, declara tu dependencia de Dios. Además, que glorifica a Dios. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo es para que Dios se lleve la gloria, no para que tú te lleves la gloria y dices, es que yo ayuné mucho. Bueno, ya tengo mi casa. Ahora, bueno, vamos a prepararnos otros días para ayunar. Ahora voy por el carro, vamos, voy para el carro, vamos.
No, eso no es el ayuno ni es la oración. Es para que Dios se lleve la gloria. Lucas entonces en esta sección quiere mostrarnos que Dios actúa en favor de su pueblo cuando su pueblo ora. Muchas cosas dejamos de tener porque somos indolentes, porque somos negligentes, lo aprendimos en la mañana. Dejamos de recibir muchas bendiciones de Dios porque descuidamos los medios de gracia. Pero vemos entonces a un hombre bastante pasivo, o lleno de paz, mejor dicho. Versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, se estaba acercando la mañana de su ejecución, y este hombre no estaba allí, Señor, libérame, te lo declaro, libérame. No, estaba durmiendo, plácidamente, durmiendo un hombre que sabe que en cuestión de horas lo van a matar. ¿Usted dormiría así? No duermo sin tener eso encima. Dice, y sujeto de 2 cadenas, ¿verdad? Los guardias, además de lo que estaban custodiando, versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció, pero ni la luz lo despertó. Tocando a Pedro en el costado, ahí sí le despertó. Imagínese lo profundo y lo tranquilo que él estaba. ¿Por qué? Porque él se estaba refugiando en la soberanía de Dios. Pedro se refugió en la soberanía de Dios. Sí, Pedro sabía que el Señor es todopoderoso y así como lo liberó antes de las manos de los judíos cuando fue encarcelado, lo podía también hacer en ese momento. Pero él no estaba esperando la liberación. Él sabía que si Dios había decretado su muerte, ni por más ayuno, ni por más oración, eso es inalterable. Pero eso no lo llevó al fatalismo, simplemente a descansar. Señor, lo que va a pasar es para tu gloria. Y yo descanso. Lo que yo más quiero en esta vida es tu gloria. Si mi muerte contribuye a tu gloria, que así sea. La muerte simplemente es un paso para estar cerca del Señor. Pero hasta ahí dejamos entonces esta parte. Bueno, vamos a leer rápidamente lo que ocurrió, ¿cierto? Dice, y aquí se presentó el ángel, lo despertó. Y Pedro, ¿qué hizo? Le dijo el ángel, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme, y saliendo le seguía, es decir, estaba cumpliendo todo lo que el ángel estaba pidiendo que hiciera. Un hombre que a pesar de que en ese momento no entendía nada de lo que estaba sucediendo, más bien pensaba que era una visión, pero aún en esa visión él estaba obedeciendo en su mente. Dice, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, ahora sí se dio cuenta. En ningún momento le dijo que me ciñe la ropa. No entiendo. O sea, explícame qué es lo que vas a hacer, Señor. O sea, dime lujo de detalle a ver si me conviene, porque es que si me cachan por allá, entonces va a ser peor la cosa. No, simplemente obedeció por inercia. Obedeció. Estaba sonámbulo, pero aún obedecía la voz de su Señor. Así debemos hacer cuando estamos en tiempos de crisis. Obediencia en medio de la crisis. Obediencia en medio de la crisis. Descanso y obediencia. Confianza y obediencia. ¿Sí? Eso fue las cosas que aprendimos la vez pasada. Versículo 11, entonces volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, él estuvo pensando, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No es la misma madre de Juan, hermano de Jacobo, este es otro Juan.
donde muchos estaban reunidos orando. Y versículo 13, vamos a comenzar entonces la mañana de hoy. Recuerden que lo aprendimos solamente hasta el versículo 12 la semana pasada. Di un pequeño resumen, ¿verdad? Ahora vamos a considerar los versículos 13 al 25. Seguimos dentro de lo que significa lo que hizo Dios para... dijimos que el título es el plan frustrado del soberbio Herodes. Hemos dicho, número 1, la paz de Pedro en medio de la cárcel. Número 2, la obediencia de Pedro en medio de la crisis. Y en tercer lugar, son 4 cosas. En tercer lugar, los versículos 13 al 17, vamos a aprender en la mañana de hoy la respuesta sorpresiva de la iglesia. La respuesta sorpresiva de la iglesia. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro sabe dónde está el pueblo reunido. Pedro sabe que la gente está orando y va a presentarse como una prueba del milagro y del poder, un testimonio del poder de Dios. Y dice que toca la puerta del patio. Tocar la puerta del patio significa que no era una casa cualquiera, ¿sí? No solamente eso, la descripción básicamente de la casa de esta María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, vamos a llamarle Juan Marcos, ¿sí? La descripción de esta María nos habla de que era una persona con posición económica, bastante acomodada social y económicamente. Además, que haya abierto la puerta una muchacha joven llamada Rode, nos dice que aparentemente tenía una criada, ¿sí? Simón Kistemaker dice lo siguiente: parece que la casa de María era amplia y espaciosa, de tal manera que podía acomodar a un número de personas bastante grande. Ella pertenecía a la clase de ciudadanos acomodados, lo que queda demostrado por la amplitud de la casa y porque tenía una muralla exterior que la rodeaba por completo. Más adelante dice, la única mención de María, de esta María en las Escrituras, es interesante. La única mención, lo único que el Espíritu Santo quiso que nosotros supiésemos de esta mujer, de María, la madre de Juan Marcos, la única mención de María en las Escrituras la relaciona con su voluntad de poner a su casa a disposición de los cristianos para que se reúnan en ella para adorar y orar, colocando sus recursos para el bien del pueblo de Dios, colocando sus recursos para el avance del reino de Dios. En este caso, están siendo perseguidos y ella dice, vénganse para acá, vamos a guardarnos, vamos a refugiarnos, aquí es seguro, amando a sus hermanos. Esta María, madre de Juan, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice que Bernabé, recuerden quién era Bernabé, ¿cierto? Que Bernabé era tío de Juan Marcos, de este Marcos, ¿sí? Eso quiere decir que María era o cuñada de Bernabé o era hermana de Bernabé, ¿sí? Lo cierto es que era familiar de Bernabé, quédese con eso. Era familiar de Bernabé. Recuerden cómo se comportó Bernabé en Hechos capítulo 4. Era un hombre que tenía una gran heredad, lo vendió todo, se hizo pobre para entregarlo para el bien de la iglesia. Eso fue una decisión personal de Bernabé. Esta mujer también, bueno, a diferencia de Bernabé, también puso sus cosas a la orden, aunque no los vendió, pero lo administró para la gloria de Dios. Administró los recursos pensando en el bien del pueblo de Dios. Ella no vendió sus posesiones como su familiar Bernabé, pero sí lo puso para el servicio del reino de Dios. Nos habla entonces de que una persona también es piadosa y generosa. Ahora, la escena que nos narra Lucas es bastante cómica. ¿Por qué? Porque
vamos a ponernos en los dos sectores. Número uno, está Pedro, acaba de salir de la cárcel, se va a refugiar. ¿Cómo sería el toque de la puerta de Pedro si es un fugitivo, un prófugo de la justicia? ¿Será escandaloso? Aquí soy yo, Pedro, estoy acá. No, ¿verdad? Tiene que ser sigiloso, pero tú sabes, entre sigiloso y que me escuchen, porque era la puerta del patio. Estaba corriendo riesgo. Y ahí tocando y tocando, por un lado tenemos entonces un toque débil, entre débil y fuerte de Pedro, ¿verdad? De alguna manera con temor. Pero por otro lado tenemos unos cristianos que están orando porque están siendo perseguidos. Tac, tac, tac. Ay, no llegó. Aquí fue. Llegó el fire. Imagínense, uno estaba buscando a sus hermanos y los otros pensando que era otra persona. Esta es una imagen así, ¿verdad? Medio cómica la cosa. Porque ellos están allí y mandan a la pobre Rode. Bueno, si agarran a alguien, vaya usted, ¿verdad? Usted en representación de la iglesia. Pero bueno, así pasa. Alguien tiene que dar la cara, ¿verdad, Pastor Luis? Pastor Luis, saben que es una persona que da la cara por todos nosotros si nos llega la policía. Entonces, pero ¿qué pasaría en la mente de estos cristianos que están orando y les toca la puerta o escuchan el toque de la puerta? Nos están buscando. Pero también hay una mezcla entre temor y valentía, porque mandan a Rode precisamente a ver quién es, a escuchar quién es. Ahora no sabemos la verdad, es que si Rode era creyente o no era creyente. Lo que sí sabemos y lo que nos dicen las Escrituras es que ella reconoció la voz de Pedro. Eso significa que había escuchado a Pedro muchas veces. Eso significa que había estado expuesta a la predicación y la enseñanza de los apóstoles. Esta joven reconoce la voz del apóstol Pedro y dice que con tal alegría, versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. Por eso es que le colocan una joven llamada Rode. Una joven. Esas son las imprudencias de los jóvenes que se dejan dominar por las emociones. Muchos dicen, yo soy joven, ¿verdad? Eternamente. Bueno, debemos madurar. Los jóvenes actúan por impulsos, por emociones. Ay, mire esos ojos tan lindos. Ay, mire ese cabello. Pero es marihuanero y toda la cosa. Es malandro. Por impulsos, por emociones, no son prudentes. En Tito dice que los jóvenes sean prudentes. Pero vemos entonces una muchacha, en vez de tomar la decisión correcta, se dejó llevar por sus emociones. ¿Cuál era la decisión correcta? Vamos a abrirle porque él tiene que entrar. Pero bueno, fue a avisarle a todas las personas, ¿verdad? Y la tuvieron por loca. Loca. Nadie le creyó. Bueno, ella se lo buscó. Dice, y los muchachos del barrio, no dice así. Dice, versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca. ¿Cómo que Pedro llama a la puerta? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Cuando una persona está segura, lo dice y lo insiste. Es así. ¿Cierto? Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Qué vemos acá? Parece una contradicción. La iglesia orando y no le cree a lo que está pasando. El Señor ha contestado nuestras oraciones. Pedro está ahí tocando la puerta. No, yo estoy orando para que Dios libere a Pedro. Pero está ahí tocando la puerta. Bueno, pues no te creo. Parece una contradicción. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué estamos viendo acá? Que muchas veces nosotros oramos sin expectativas, sin esperanzas.
Pero a pesar de eso, el Señor contesta. No sabemos cómo orar, hermanos. A veces oramos mal. Y es verdad. Pero el Señor es tan bondadoso, es tan bueno con nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, el Señor es quien intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, 24 al 27. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces creemos que Dios nos contesta por nuestra palabrería. No, es que dije la palabra mágica. Es que Dios no se puede resistir cuando yo digo, oh Dios, sé tú con nosotros, oh Dios creador. Oh, magnífico, reverenciado, sempiterno Dios. No, eso sí va a matar a Dios, me va a dar. No. Estos hermanos probablemente estaban clamando por la liberación de Pedro. O Señor, dale paz a Pedro en este momento. No sabemos. Pero que no estén en la expectativa nos habla de que muchas veces los cristianos en tiempo de angustia, no, es que no siento orar, no importa, pero ora. Ora al Señor. Confía en eso. Confía en la oración al Señor. Warren Wiersbe dice, debemos reconocer que aún en las reuniones de oración más fervientes, a veces existe un espíritu de duda e incredulidad. Hermanos, pero aún así el Señor contesta porque su pueblo está demostrando, Señor, yo no sé nada, pero tú sí sabes. El Señor responde la oración de su pueblo a pesar de la debilidad de su pueblo. Dios no responde porque digamos las palabras correctas. Dios responde porque tenemos la actitud correcta. La actitud correcta. Pero a pesar de todo, además estamos demostrando acá también, algo que no debo obviar, dice, ellos decían es su ángel. No está hablando de que era el espíritu de Pedro. Los judíos pensaban antiguamente que cada uno tenía un ángel guardián, ¿sí? Y que ese ángel guardián tomaba forma de la persona que cuidaba. Por lo tanto, no, ese es el ángel de Pedro. Es decir, todavía tenían paradigmas de sus tradiciones o su cultura. Todavía necesitaban seguir aprendiendo de las Escrituras. Eran personas que todavía estaban en ese dejar su cultura para tener una visión, una cosmovisión del mundo totalmente bíblica. No tenían las Escrituras en ese momento y estaban en esa diatriba, en esa lucha todavía. Vemos entonces fragilidad en su doctrina. Todavía tenían rasgos de su doctrina anterior en el judaísmo. Pero a pesar de todo eso, de su debilidad en la oración, de su falta de comprensión total en lo que Dios enseña, Dios contestó su oración. Dios contesta la oración de su pueblo humillado. De su pueblo humillado, hermanos, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare. No hay que, convénceme con tu oración. No. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. ¿Para qué oras? ¿Para qué oras? ¿Por qué oras? ¿A quién le oras? Es para buscar el rostro de Dios, no simplemente para, ya oré, ya me tiene que ir bien en el día. No, buscar mi rostro, para buscar y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Pero bueno, estos hermanos estaban allí en esa diatriba. Imagínense la desesperación de Pedro afuera. Seguramente los toques fueron un poquito más efusivos, un poquito más intensos. Rode no dejaba de decir esta locura. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver. A menos que ella esté confabulada con Herodes. Pero bueno, aquí vamos. Y dice que quedaron atónitos. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Suponemos que incrementó ese llamado. Ya se está desesperando Pedro. Ya saben cómo era Pedro. Y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Ahora, la palabra atónitos no significa solamente que se quedaron sin palabras. No, es que, versículo 17, pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, es decir, el atónito no significa que quedaron callados, simplemente que hicieron una algarabía de la alegría, de lo sorprendente que quedaron, impactados, empezaron a preguntar, y Pedro, ya yo estoy escapando, acuérdense. Parece que Pedro entonces, toda la intención de Pedro es ser un testimonio a la iglesia. Pedro, hermanos, estaba tocando y él pudo haberse ido. No, esta gente no me escucha. Y si sigo aquí, va a ser peor. Pero él necesitaba estar allí, estar con el pueblo de Dios para animar al pueblo de Dios. Eso era toda la intención. Además, las palabras de Pedro nos dicen algo muy importante. Versículo 17, pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, dio el testimonio, ¿verdad? Y dijo, haced, esta es la intención de todo esto, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió fuera y se fue a otro lugar. Los católicos romanos usan esto para decir, ahí en ese momento se fue para Roma. Se fue a otro lugar, sí, en Roma. Y ahí hizo la iglesia en Roma y fue el primer obispo de Roma. Bueno, no hay ni evidencias bíblicas ni extra bíblicas que confirmen esa declaración. Más bien, la evidencia bíblica dice todo lo contrario. Por ejemplo, la carta de Romanos o a los romanos, Pablo nunca había visitado a los romanos, pero capítulo 16 coloca muchos saludos a los romanos y no incluye a Pedro. Eso nos dice mucho, nos dice muchísimo. No estaba Pedro, a menos que estaba peleado con Pedro, pero no, Pedro no fue para allá. La Biblia simplemente queda callada en ese aspecto. ¿Cuál es el punto acá? Versículo 17 dice que haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Es decir, Pedro iba a huir y va a encargar a la iglesia de Jerusalén al cuidado de Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? No es el mismo que murió, ¿verdad? Jacobo en este caso se está refiriendo al mismo Santiago que escribe la carta a los Santiago. Que escribe la carta de Santiago, que tenemos en las Escrituras, Jacobo o Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien queda como pastor de la iglesia en Jerusalén. Más adelante, en el capítulo 15, vamos a notar que él está presidiendo, junto con Pedro, queda Jacobo presidiendo allí la iglesia de Jerusalén en el concilio de Jerusalén. Queda a cargo aquí. Vemos entonces que ya está cesando la autoridad absoluta de los apóstoles, está siendo traspasada a otros. Y no le llama, ahora es apóstol. No hay sucesión apostólica. No se le llama a Jacobo nunca apóstol tampoco. Simplemente queda a cargo de la iglesia, un pastor de la iglesia. Hasta allí entonces vemos que una parte de lo que Dios hace, vemos del lado de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo esto impactó, cómo esta frustración del plan de Herodes impactó en la vida de Herodes y el pueblo. Versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados,
sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos, él está citando un salmo, porque los ojos del Señor, Salmo 34, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero ahora en este versículo se cumple la segunda parte de esto. Pero el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal. El rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal. Herodes, vemos confusión, vemos ira en Herodes, manda a matar a aquellos que le fallaron. Frustración en Herodes, decepción. Estas son características de un hombre que ha sido derrotado. Alguien que su soberbia y altivez ha sido trastocada. Dios, hermanos, ha dejado allí en ridículo el poderío y la soberbia de Herodes. Su fuerza, su poder, su ingenio no valió de nada, absolutamente nada. Y todo lo que se le ocurrió hacer fue: mátenlos, no me importa, maten, quiero venganza. Lucas no nos dice por qué Herodes termina decidiendo cambiar su residencia de Judea a Cesarea. No nos dice la razón, pero podemos suponer la razón. Después que, ¿verdad? Porque hubo alboroto entre los soldados, mandó a matar a los soldados que estaban de guardia en ese momento, los mandó a matar después de haber inquirido, después de haber buscado culpables. No se logró el objetivo y se fue de Judea a Cesarea. Una posibilidad de la decisión de Herodes para irse desde Judea a Cesarea era que su soberbia era tan grande que no podía aguantar ese revés en su administración. No lo soporto, me voy. Malcriado. Se fue, no. Voy a quedar en ridículo ante las personas, mejor me voy. No puedo escuchar que las personas digan: ¡ah! Se le escapó a Herodes. No lo soporto. Esa es una posibilidad. La otra, no quiero ser dogmático con ninguna de las dos. Puede ser las dos. La otra es que le dio temor que el Dios que liberó a Pedro lo iba a buscar a él. Puede ser. Pero fue tan soberbio que pensó que se iba a escapar de las manos de Dios. Aquí me puede venir una maldición. Pero él, en vez de humillarse y buscar a ese Dios que liberó a este hombre de todo el poder, el poderío de Herodes, en vez de humillarse y decir: necesito ese Dios, es más poderoso que yo. No, me voy a escapar por si acaso. O escaparse de los judíos. Sea cual sea la razón, hermanos, Herodes fue tumbada su soberbia, pero siguió como un porfiado. Siguió con su soberbia, no acepta la derrota, no quiere humillarse, no quiere ser derrotado. Él quiere seguir viviendo su vida como si Dios no existiera, como si Dios no hubiese hecho nada. No pasó nada en Judea. Que mira, dicen que en Judea No, olvídalo, eso no pasó. No existe. El soberbio Herodes. Ni eso lo condujo al arrepentimiento. Versículos 20 al 25, entonces, terminamos esta parte hablando acerca de el castigo de Dios al soberbio Herodes. El castigo de Dios al soberbio Herodes. Número 1, vimos el éxito temporal del soberbio Herodes. Luego vimos el plan frustrado del soberbio Herodes. Ahora, la última parte, 20 al 25, veremos el castigo de Dios o el castigo divino al soberbio Herodes.
No se sabe cuánto tiempo pasó desde que él cambia su residencia. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Parece que hubo un tiempo allí, de manera que ya Herodes ya no tenía nada que ver con lo que pasó en Jerusalén. Ya no le interesaba. Ahora estaba su mente enfocada en otras cosas. Eso no pasó. No se sabe cuánto tiempo pasó desde esa milagrosa liberación y escape de Pedro, pero Lucas dice que ya parece que había pasado un tiempo y ahora estaba gobernando de igual manera, con soberbia y con prepotencia. Herodes estaba enojado. Me hicieron enojar. Ustedes no saben con quién se metieron. Así hablan muchos cristianos. Tú no sabes con quién estás hablando. Con un hijo de Dios. Así no hablan los cristianos. Eso es soberbia. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, al norte. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. Mire, era tan soberbio el Herodes que nadie podía acercársele. Había que agarrar e ir en corrupción para poder agarrar algo de Herodes. Corrupción es esto. Lo sobornaron. Sobornado Blasto, bueno, si quieren hablar con Herodes, porque se puso bravo con ustedes, y eso le estaba afectando demasiado. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Es decir, yo tengo el poder sobre ustedes. Ahora vemos a Herodes que está gobernando otra vez como él le gusta. Todos bajo mi autoridad, todos dependen de mí. Se olvidó de lo que pasó en Jerusalén. Ahora está gobernando a sus anchas, como a él le gusta. La situación es cómoda para el soberbio Herodes. Ahora vienen a mí humillados. Vengan y se humillan delante de mí. Esta es la situación que le gusta a él. Además, promueve la corrupción en su gobierno. Así también, entonces, el grado de soberbia es tan orgulloso que estas personas tuvieron que ir al soborno. Ahora Herodes está otra vez, se siente bien, se siente invencible, se siente grandioso, se siente respetado por la fuerza. Había olvidado lo que había sufrido en Jerusalén. Por fin, ya, eso pasó. Ahora sigo gobernando, no dejo de tener mi poder. Y Lucas dice que se fijó un día. Parece que llegaron precisamente a ese acuerdo y se fijó un día donde entonces Herodes dijo, bueno, ahora yo voy a hacer un evento público donde voy a manifestar a todos mi bondad como rey. Recuerden, había hecho unas sanciones económicas para Tiro y Sidón. Ellos vinieron, cayeron en la corrupción, terminaron siendo recibidos por Herodes en acuerdo. Bueno, está bien, vamos a pasar la página. Pero ahora yo voy a hablar con la gente de Tiro y Sidón para que ellos vean que fue por mí que se levantaron las sanciones. No estoy hablando de ahorita, tranquilo. Entonces, Lucas dice que se fijó un día, y el pueblo, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Empezó a dar un discurso para ser aclamado por las personas. Y lo logró. No solamente impactó a las personas por su discurso, sino por sus ropas reales. Voy a citar literalmente lo que escribió Josefo, un judío, ¿verdad?, de este tiempo, historiador, y él comenta, este no era cristiano, pero era un historiador, y él comenta este mismo detalle. Escuche bien lo que habla Josefo en sus antigüedades, el libro. Dice, hablando de Herodes, su ropa hecha totalmente de plata, de una contextura totalmente asombrosa. Entró al teatro temprano en la mañana y en aquel momento la plata de sus ropas se iluminó al suave reflejo de los rayos del sol y brillaba de una manera sorprendente.
Lucas dice que las personas lo vieron, se impactaron, versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Esa fue la impresión que dio, lo que él quería dar, y fue lo que dio. Josefo sigue diciendo otros detalles que dijo la gente en el momento. Le dijo así, sé propicio a nosotros. Dijeron, y si hasta ahora te hemos tenido como un hombre, de aquí en adelante reconocemos que tú eres más que un simple mortal. Imagínense Herodes, lo que hizo, lo que impactó a la sociedad en ese momento, y él dijo, esto es lo que yo necesitaba. Ya, aquel episodio se borró en mi vida, ahora eso no pasó, ahora yo estoy gobernando y la gente me está teniendo mucho más. Miren cómo la soberbia traspasó los límites de él ser reconocido como más que un mortal, como Dios. Josefo sigue diciendo, el rey no les reprochó ni rechazó sus adulaciones como impías. No los rechazó, aceptó esa gloria, aceptó esa adoración de buena gana y de buena manera, por supuesto. ¿Qué vemos entonces? Un hombre soberbio que a pesar de haber visto de cerca la mano de Dios, no se quiso humillar ante Dios. Se fue supuestamente escapando de Dios y allí estaba viviendo a sus anchas. Bueno, aquí no me encuentra Dios. De hecho, le tumbo el lugar a Dios en los corazones de esta gente. Hay otra manera de ver este texto también. Probablemente la gente simplemente estaba diciendo lo que él quería escuchar. Aduladores de oficio. Pero lo cierto es que lo estaban aclamando como Dios. Y Dios es celoso de su gloria. Él no rechazó. Versículo 22. Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Dios es misericordioso, lento para la ira y es grande en misericordia. Pero su misericordia tiene un límite. Y juzgó fuertemente al soberbio Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Josefo dice que él sufrió un gran dolor en ese momento y se fue a su casa y estuvo en cama por 5 días y murió. Pero dice que murió comido por gusanos. Es decir, lo que le dio en el momento fue una cosa tan horrible que se empezó a descomponer antes de la muerte. Se empezó a descomponer antes de su propia muerte, comido por gusanos. No es que los gusanos lo mataron. No, es que la enfermedad era tan vil, tan asqueroso, tan ignominiosa la muerte que sufrió. Dios lo humilló de la misma manera en como su soberbia se levantó hasta el cielo. La vida de Herodes, hermanos, fue sumamente ignominiosa, la muerte. Vergonzoso su muerte, asqueroso y vil. Murió, hermanos, comido por gusanos como un símbolo de lo que él hoy está sufriendo en el infierno. Por gusanos, por toda la eternidad. Herodes, hermanos, es un ejemplo de que nada ni nadie en este mundo tiene más poder que Dios. Nada ni nadie en este mundo puede oponerse eficazmente y detener aquello que Dios ha decretado que no se detenga, sino que avance. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios ha derrotado a sus enemigos. Es Dios quien pelea las batallas de su pueblo. Crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, parece que después de la muerte hubo la hambruna, recuerden.
Y ahora llega Bernabé y Saulo con lo que recogieron de la iglesia de Antioquía. Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el hijo de María, el sobrino de Bernabé. La iglesia sigue avanzando. No importa quién se levante contra la iglesia. La iglesia, en medio de la crisis, en medio de quién se levante contra la iglesia debe simplemente confiar y orar y esperar. Esperar en el Señor. Confiar en su soberanía y hacer lo que le corresponde hacer. Termino, hermanos, termino. Conclusión. Antes, recordemos un momento, lo que le pasó a Thomas Andrews. Thomas Andrews, el ingeniero que diseñó el Titanic. Dije al principio que muchos dicen que él dijo, ni Dios podría hundir este barco. Nadie puede afirmar eso, pero él sí llegó a decir lo siguiente. Y voy a decir esto porque muchos lo tienen como héroe. Las crónicas, los testimonios dicen que este hombre fue un heroico, agarró a los niños, los colocó antes de él en los botes salvavidas, las mujeres, y el hombre murió. Está bien. Pero él sí llegó a decir lo siguiente. Le dijo a un amigo que el Titanic era casi perfecto para lo que el cerebro humano puede hacer. Sí. Es un hombre que aunque hizo cosas buenas, hermanos, la soberbia es una característica de los hombres caídos. Aunque sea de un grado muy pequeño, la soberbia es la característica primordial de toda persona que no está en Cristo. Andrews, no podemos decir que fue un castigo de Jehová como tal, porque él nunca persiguió a la iglesia, como Herodes. Pero definitivamente su juicio, su muerte, sigue siendo justa, sigue siendo un soberbio. Esta frase, hermanos, le habla de lo que él sentía, el orgullo, la altivez de ver su obra majestuosa, el Titanic, casi perfecto. Casi perfecto, porque le faltaban cosas allí, ¿verdad? A pulir por acá, pulir por allá. Así dice. Que él veía algunos detalles, casi perfecto, pero por detalles estéticos. Casi perfecto. Si él existiese en este momento, viese los grandes cruceros que hay, viese que su obra quedó en la nada. En la nada. Les animo a que googleen las dimensiones de los cruceros de hoy con el Titanic. Ya son inservibles. Eso no. Se engrandecían en algo que no era. Hermanos, los hombres altivos y orgullosos, Dios no los deja impune, tarde o temprano. Burlas contra la iglesia, escarnios contra el pueblo de Dios, Dios va a vengar eso tarde o temprano. No solo, hermanos, estas personas que se levantan en contra de Dios han quedado en los anales de la historia como los mayores fracasados, sino que también sus burlas han quedado sin efecto ante la gloriosa presencia y el avance del reino de Dios. Hermanos, quiero preguntarte, ¿cuál es tu relación con Dios en el día de hoy? ¿Cómo está tu relación en el día de hoy? Yo soy cristiano. Te felicito, qué bueno. ¿Estás orando? Bueno, cuando me da tiempo. Un cristiano bien soberbio. ¿Qué hizo la iglesia? Oraba, demostraba. Estamos viendo un contraste entre lo que hacía la iglesia y lo que hacía Herodes. La soberbia contra la humildad. Dios levantó al humilde y miró de lejos al altivo. Ese es el contraste del capítulo 2, hermanos. ¿Cómo estás andando tú con Dios? Tu relación con Dios. ¿Tú estás realmente humillado delante de Dios? ¿O estás siendo como Herodes, viviendo como si Dios no existiera, a espaldas de Dios? Eso no solamente le pasa a los incrédulos, eso también nos puede pasar a nosotros, que hacemos las cosas en nuestra fuerza, que buscamos a Dios solamente para que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga.
¿Cómo está tu actitud en la oración? ¿Realmente eres humilde ante el Señor cuando oras? Cuando buscas la Biblia, cuando buscas del Señor, ¿buscas realmente el rostro de Dios? El Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo es un soberbio? Alguien que no le gusta escuchar consejo, alguien que no le gusta que lo exhorten en la iglesia, alguien que no le guste un reproche, alguien que se moleste porque el otro dijo, hermano, yo creo que... ¿Y quién eres tú para decirme? Si Dios no perdona la soberbia del incrédulo, ¿está esperando soberbia de sus propios hijos? Aquellos que me escuchan y no tienen al Señor, que han vivido como Herodes, tapando a Dios de sus vidas. No, esto no existe, Dios no existe. La iglesia no me importa. Si Dios no perdonó a Herodes, que fue en contra de la iglesia, no creas que tú también te vas a salvar. Dios es lento para la ira, pero grande misericordia. Acepta la oferta del Dios en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y todo aquel que viene a Cristo, Dios no lo echa fuera. Humíllate ante la poderosa mano del Señor. Iglesia, humillémonos, seamos una iglesia realmente humilde. Si el Señor dice que hay que cambiar cosas en nuestra vida, Señor, es lo que tú digas. No es mi deseo, no voy a vivir para mí, voy a vivir para ti. Y a veces, si el Señor nos permite sufrir persecución, sufrir cosas fuertes, es para que nos acerquemos más a Él. Que el Señor nos ayude a no andar en soberbia. Cuídanos, Señor, de las soberbias. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de estar expuestos a tu palabra. Sella tu palabra en nuestros corazones. Llénanos y ayúdanos, Señor, para ser humildes, para aceptar reprensión, para aceptar consejo, para realmente, Señor, a veces pensamos que buscar tu voluntad es simplemente con cosas que pasan y es la voluntad de Dios. No, Señor, tú usas medios para revelar tu voluntad, Señor, tu palabra, por medio de la predicación, Señor, por medio de la consejería. Oh, Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz para ser obedientes, hijos obedientes que te honren. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.